Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este lugar tan especial, porque reconocemos por la fe que Jesús está aquí con nosotros. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Esa es la promesa. Hermanos, me siento feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en la Iglesia Adventista Central de la ciudad de Apastepeque. Así que gloria a nuestro Dios, porque me permitió poder viajar desde mi ciudad para estar aquí con ustedes. Así que todo se debe al poder del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Quien está con nosotros aquí en esta tierra es el Espíritu Santo. Cristo dijo: me voy, pero no los dejaré ¿qué? Huérfanos, les enviaré ¿qué? El Consolador. Así que, hermanos, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes para poder presentar la palabra de Dios y que ustedes, hermanos, puedan crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Así que vamos a orar para que Dios nos dé ese discernimiento para poder entender su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí con los hermanos de la iglesia de Apastepeque. Bendícelo, Señor, que podamos estar en reverencia escuchando tu palabra. Danos sabiduría para poder entenderla, tu palabra. Y que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar nos transforme, nos ayude a crecer tanto intelectual como también espiritual. Gracias por este privilegio que nos das de predicar tu palabra y escucharla. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener una clase sólida de profecía apocalíptica. Espero que hayan traído su Biblia, porque vamos a estudiarla. Vamos a tener una clase de profecía y vamos a tratar de hacerla muy explicativa, porque el objetivo es que usted entienda el mensaje. Los predicadores, hermanos, debemos de buscar eso, hacer de que la palabra llegue a la mente y el corazón de las personas. Por eso, hermanos, tenemos que predicar lo más sencillo que se pueda, porque ese es el énfasis de todo predicador. Hermanos, quiero que se concentren y que estén en reverencia, porque el tema que vamos a estudiar es un tema muy delicado y quiero que ustedes aprendan la importancia de este tema. Es interesante, hermanos, que en Apocalipsis 4 encontramos algo que cantan los 4 seres vivientes. Apocalipsis 4, versículo 8, dice así: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ¿qué? Ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de ¿qué? De venir. Noten cómo los 4 seres vivientes presentan y lo que dicen en este cántico. Es interesante que esta expresión, el que era, el que es y el que ha de venir, también se menciona en Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4 dice así: hermanos, si ustedes quieren aprender de la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Anotar. Hay muchos hermanos que no anotan esta información y a los 15 minutos se les ha olvidado. Para que no se le olvide la clase, ¿qué es lo que hace usted en la escuela? La anota en un ¿qué? En un cuaderno.
¿Estamos de acuerdo? Porque estas son clases. Estos no son sermones. Apocalipsis 1:4, noten cómo dice, se repite el modismo o los verbos, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir. Noten que ahí está otra vez el verbo ser conjugado. El que era, el que es y el que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, ¿a quién se hace referencia cuando se dice, o quién es, el que era y el que ha de venir? Es Cristo Jesús. Aunque aquí el texto está refiriéndose al Padre, a Dios el Padre, el Hijo también tiene los mismos atributos que el Padre. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero quiero que nos espaciemos en ese verbo. Dice, el que es, el que era y el que ha de venir. En este estudio vamos a desmenuzar qué significa el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Necesitamos conocer esto para nuestra vida espiritual. Hermanos, estuve analizando lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este verbo conjugado, el verbo ser. Dice así el comentario bíblico adventista comentando sobre Apocalipsis 1:4. Dice así: el que viene, la tríada que es, que era y que ha de venir, indica que la tercera frase es un sustituto futuro del verbo, que equivale a decir que será. ¿Captaron, hermanos? En otras palabras, en el idioma griego dice así: el que es, el que era y será. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están siguiéndome? ¿O se perdieron? Hermanos, les estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos han traído su Biblia? Yo aquí tengo la mía. Espero que me vayan siguiendo, hermanos, porque si no entienden estos primeros puntos, no van a entender lo demás. Así se los digo, porque estos son temas delicados. No puede ser, hermanos, que nosotros como maestros nos pasemos estudiando toda una semana estos temas para que ustedes como iglesia no los asimilen ni los entiendan. ¿Verdad que es una decepción? Que los predicadores nos matemos investigando información y muchos hermanos como que si la mente anda en otro lugar. ¿Verdad que es injusto eso, hermano? Hay que valorar el material que traemos, porque este es oro puro. Esto que estamos estudiando en esta ocasión, hermanos, no lo va a encontrar en cualquier iglesia. Este es oro puro. Noten cómo dice Apocalipsis 1:4 en la Biblia israelita nazarena. Cuando nosotros queramos investigar sobre el significado de un texto, hagan esto: comparen otras versiones de Biblia para ver cómo traducen el texto. La Biblia israelita nazarena traduce el texto correctamente como lo traduce el griego o como lo dice el griego. Dice así en Apocalipsis 1:4. Dice: Yohanan,
a las 7 comunidades que están en Asia: favor y paz a ustedes de parte del que es, el que era y será. Porque la mejor traducción, en lugar de decir el que viene, es el que será. Y la versión israelita nazarena lo traduce correctamente. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermanos, los 7 espíritus representan los atributos y la plenitud completa del Espíritu Santo. No es que sean 7 espíritus, sino que el 7 aquí se usa como plenitud de los atributos del Espíritu Santo. Los ojos es un símbolo de la omnisciencia, que Dios todo lo ve. Los 4 seres vivientes es un símbolo de los 4 querubines. Son 4 querubines los 4 seres vivientes. Interesante. ¿Saben de que Satanás falsifica este verbo conjugado? El que era, el que es y será, que se refiere a Jesús, a Dios el Padre. Es el que es, el que era y será. O sea que Dios está fuera del tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Dios es el creador del tiempo. Me estoy dando a explicar. Dios creó el tiempo, por lo tanto, Él no está sujeto al tiempo. Porque si Dios estuviese sujeto al tiempo, envejeciera. Pero Él es eterno. Él es el gran yo soy. Él es el que siempre es. Por eso es que la palabra correcta no es decir Dios existe. La palabra correcta es Dios es. Así se le presentó Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Dice que ardía, pero no sé qué, no se consumía. Yo soy el que soy. ¿Vamos bien hasta acá? Satanás falsifica esto, hermanos. ¿Saben, hermanos, que Satanás es el genio de los falsificadores? El diablo falsifica todo lo de Dios. Y el diablo trata de falsificar aún hasta los más mínimos detalles. ¿Será que en Dios hay una Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Saben de que el diablo también tiene una Trinidad satánica? El dragón, la bestia y el falso ¿qué? Profeta. A Cristo se le llama el Hijo del Hombre. ¿Saben cómo se le llama a Satanás? El hijo de perdición. Cristo es el león de la tribu de Judá. ¿Saben cómo es Satanás? El león que rugiente. Cristo es la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Saben de que a Satanás antes de su caída se le llamaba Lucifer, la estrella Venus. El diablo todo lo falsifica, todo. Y en este caso, hermanos, el verbo, el que es, el que era y el que ha de venir. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 8 al 11. Quiero que se concentren, hermanos, porque este tema es delicado. Para mí, este es uno de los temas más profundos de profecía apocalíptica. Apocalipsis 17, versículo 8 al 11. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? ¿Lo tienen ya? Vamos a leer. Quiero que se concentren y vayan despacio y con cuidado, respetando los signos de puntuación y las comas a la hora de leer el párrafo. Apocalipsis 17, versículo 8 al 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán
viendo a la bestia que era y no es y será. Noten qué interesante. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Cómo, hermanos? O sea, que este tema solamente lo podemos entender a menos que tengamos ¿qué? Sabiduría. ¿Por qué razón, hermanos, este tema se necesita sabiduría? Porque noten cómo dice Daniel, capítulo 12, Daniel 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán. Esto es delicado, hermanos. Noten quiénes son los que no entienden. Los impíos. O sea que si esta clase de temas nosotros no la entendemos, ¿qué somos? ¿Está conmigo? Fíjense que me gusta dejar que la Biblia hable por sí misma, para que no vayan a decirle, hermano Rafael se está inventando cosas. Mientras que ahora Apocalipsis dice, aquí se necesita sabiduría. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Este texto está difícil de entenderlo, ¿va? Pero aquí dice, es para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Hermanos, para entender este versículo enigmático, porque aquí hay un enigma, vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Hermanos, para entender este enigma, tenemos que conocer las 3 etapas de la bestia apocalíptica. La bestia que era, no es y será. Para entender las 7 cabezas de la bestia, que son los mismos 7 montes, primero hay que entender las 3 etapas de la bestia, que son la bestia que era, no es y será. Si no entendemos esto primero, va a ser difícil entender qué son las 7 cabezas de la bestia. Son 7 cabezas. Por lo tanto, vamos a analizar primero las 3 etapas de la bestia. 3 etapas, ¿cuáles son? Se las acabo de decir, ¿cuáles son? La bestia que era, no es y será. ¿Están aquí todavía o ya se fueron? Ok, sigamos. ¿Cuándo es que la bestia era? ¿Cuándo fue la bestia? Verbo pasado. Dice la bestia que era. Hermanos, según la profecía, es el periodo de hegemonía papal de 1260 días. Ese fue el periodo cuando la bestia estaba en actividad, porque perseguía a los santos y los vencía. Es el periodo de 1260 años de persecución papal. La bestia era porque estaba en acción, persiguiendo a la iglesia durante 1260 días o 42 meses, que es lo mismo. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7.
Esta es la primera fase de la bestia, que es era. Apocalipsis 13, 5 al 7 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Es lo mismo que hace el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Habla grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. El periodo profético de tiempo, 42 meses, al multiplicar 30, porque 30 días tiene el mes hebreo, 30 por 42 le da 1260 días. Pero día por año es 1260 años. Es lo mismo que tiempo sin mitad de un tiempo que se menciona en Daniel 7:25. Es el periodo de hegemonía papal, donde el papado persiguió a la iglesia. Y han escuchado ustedes decir que hubo una santa inquisición, aunque de santa no tenía nada, pero se le conoce como el periodo de persecución papal, donde murieron miles de cristianos bajo el poder opresor del papado durante 1260 años o 42 meses. Y aquí dice: se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias, lo mismo que hace el cuerno pequeño. Por eso es que la bestia de Apocalipsis 13 y el cuerno pequeño es lo mismo, pero con diferentes símbolos para representar al sistema papal, un sistema político y religioso. Aquí dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuándo es que el cuerno pequeño y la bestia vencía a los santos? ¿Durante qué? Durante el periodo de 42 meses o 1260 años de persecución papal. ¿Estamos de acuerdo? También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí la bestia estaba en actividad, persiguiendo a los santos, cambiando la ley de Dios, pisoteando a la iglesia, levantándose contra el santuario de Dios, echando la verdad por tierra. Esa fue la hegemonía papal durante 1260 años. Esto es el periodo cuando la bestia estaba en actividad. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 1. Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 1, hablando de esta hegemonía cuando la bestia durante 1260 años. Conflicto de los Siglos, página 52, párrafo 1 dice: en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Se cita Apocalipsis 13:2. El dragón, o sea, Roma imperial, le cede el poder al papado. Y dice: entonces empezaron a correr los 1260 años de opresión papal predicha en la profecía de Daniel, Apocalipsis, y se cita Daniel 7:25 y Apocalipsis 13, 5 al 7. Este es el periodo cuando la bestia Pero también el profeta dice que la bestia no es. ¿Cuándo es que la bestia no es? Según la profecía, la bestia, después de los 42 meses de actividad, cuando iba a recibir una herida de muerte con espada. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunto, hermanos,
esta herida mortal de esta bestia que se le fue suministrada con una espada, ¿cuándo fue esta herida de muerte? ¿Al principio de los 42 meses de hegemonía o al final de los 42 meses? Tuvo que haber sido al final de ¿qué? De los 42 meses de que esta bestia se le suministró una herida. No fue con un martillo ni con una pistola, dice que fue con una espada. Interesante. Hermanos, ¿cuándo se cumplió esto en la profecía bíblica y en la historia? Saben, hermanos, que este periodo donde la bestia ya no es cuando recibe la herida de muerte. La bestia ya no es, porque se le suministró una herida de muerte. Ahora la pregunta es, ¿quién se la suministró? Dice que fue con una arma que fue la espada, pero ¿quién es que se la suministró? Fue la Revolución Francesa en el año de 1798, cuando Napoleón Bonaparte llevó cautivo a Francia al Papa Pío VI. La historia dice que el Papa Pío VI estaba celebrando su 23º aniversario de pontificio en la Basílica de San Pedro. Estaba dando una misa cuando Napoleón Bonaparte con el general Alexandre Beltier derribaron la gran puerta de la Basílica de San Pedro con hachas. Y a la misma hora que el Papa estaba dando la misa, Napoleón Bonaparte lo toma preso y lo lleva a Francia cautivo, cumpliéndose la profecía de Apocalipsis 13, 9 al 10. Apocalipsis 13, 9 al 10 dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Hizo esto Francia con el Papa Pío VI, fue llevado cautivo ¿a dónde? A Francia. Y sigue diciendo: si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La parte o el periodo no es el periodo donde la bestia recibe una herida de muerte de parte de la Revolución Francesa. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 434, párrafo 4, hablando de este periodo de que la bestia no es. ¿Por qué hoy ya no es? Porque la herida de muerte sirvió para que este sistema dejara ¿qué? De perseguir a la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Así como este sistema llevaba cautivo al pueblo de Dios, así este sistema, su líder, fue llevado cautivo. Así como el papado usaba la espada, o sea, usaba el poder civil para matar a los valdenses y a los albigenses y a los hugonotes, cristianos que preservaban la ley de Dios y la reforma pro salud, así como el papado mataba a los cristianos, también este sistema fue llevado cautivo y sufrió una herida de espada. La bestia dejó de matar, no es. Conflicto de los Siglos, página 434, párrafo 4 dice: los 42 meses son lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo, 3 años y medio, o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? Se levanta la Revolución Francesa y le suministra una herida de muerte al papado. Eso lo corrobora la historia, una historia secular, que el Vaticano en su lista de papas que tiene, según ellos desde Pedro, según el cálculo matemático que tiene el Vaticano, allí aparece el Papa Pío VI. Y el Vaticano
nunca se le va a olvidar lo que la Revolución Francesa le hizo al llevar cautivo al Papa Pío VI. La historia lo confirma. La Revolución Francesa le suministró una herida de muerte a esta bestia para que dejara de ser. Y sigue diciendo: entonces, o sea, en 1798, entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió un golpe mortal y quedó cumplida la predicción. Si alguno lleva en cautiverio, va a cautiverio. Como dicen amén, hermanos, porque la profecía segura y se cumple al pie de la letra. La profecía se cumplió con este sistema. Este es el periodo, no es. ¿Cuál periodo falta? ¿Cuál tercer parte falta? Será. ¿Cuándo es que la bestia va a ser nuevamente? Será. Noten, no se olviden del orden. Era durante la Edad Media, 1260 años. No es cuando se le suministra la herida de muerte por la espada. Y será cuando es o a qué equivale ese verbo, será. ¿Saben que equivale a cuando a esta bestia se le sane la herida de muerte y vuelva a perseguir? ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Pero qué dice la segunda parte del texto? Su herida mortal fue sanada. Y cuando se sane, ¿qué va a pasar? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Qué significa eso, adventista? De que este sistema va a volver a perseguir como lo hizo cuando era durante la Edad Media. ¿Están conmigo? ¿O se perdieron? Se le va a sanar la herida. Y cuando se le sana la herida, dice que toda la tierra irá en pos de la bestia. O sea que este poder va a recobrar todo el poder perdido. Porque lo perdió durante la herida, lo perdió, lo va a volver a recuperar. Y cuando lo recupere, dice que toda la tierra, noten, toda la tierra. O sea que este sistema va a ser apoyado por los poderes políticos y religiosos, los magnates, reyes y presidentes de todo el mundo van a apoyar a esta bestia. Porque dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Terrible, hermanos. Significa que este sistema va a volver a ¿qué? A perseguir. Pero ahora, ¿quiénes va a perseguir? ¿Verdad que va a perseguir a los adventistas, verdad? ¿Verdad que así nos han dicho a nosotros? ¿Verdad que los adventistas? Aquellos adventistas que se congregan en la iglesia todos los sábados, ¿verdad? Y que vienen con su saco y corbata aquí bien bañaditos y bien perfumados. ¿Va que esos adventistas va a perseguir el papado? No los engañemos, hermanos. ¿Saben a quién les va a perseguir el diablo? La lectura bíblica que decía, aquí está la paciencia, aquí. Los que guardan los mandamientos. No son los que se congregan todos los sábados, porque yo puedo congregarme todos los sábados, pero no estoy guardando los mandamientos. ¿A quiénes va a perseguir el diablo? A los que guardan ¿qué? Los mandamientos. A ese remanente que el diablo le va a hacer la guerra. Terrible, hermanos. Al papado se le va a sanar la herida. Eso es, será. Va a volver a resucitar de su herida mortal. Interesante. Noten cómo dice el conflicto de los siglos. Página 567, párrafo 1. Hermanos, estos temas quizás para muchos pueden ser muy fuertes, pero son parte de la profecía que tiene que predicar, hermanos. Mi deber es predicarlo. Que usted lo asimile de una manera o de otra, eso no es mi problema. Mi deber es predicarlo. Y predicarlo tal como está escrito en la Biblia y en el Espíritu de Profecía.
sin añadir o quitar. Saben de que muchos predicadores que se han unido con el papado, muchos predicadores adventistas que se han unido con el papado, dicen de que predicar estos temas es meterle a la iglesia miedo. ¿Sienten eso ustedes miedo en este momento, hermano? ¿Qué sienten ustedes en este momento? ¿Miedo? Yo siento alegría cuando leo y estudio estos temas, me da alegría, hermano. ¿Y usted le da miedo? ¿A quién es que le da miedo? ¿A quién es que le da miedo? Los que andan mal con Dios, hermano. ¿Ah? Pregunto, ¿usted le tiene miedo a la ley? ¿Le tiene miedo a la ley que lo van a venir a traer aquí preso en este momento? ¿Por qué? Yo no le debo nada a la ley, ¿por qué me van a venir a traer preso? ¿Ah? Pues sí, pero a usted no le tiene que dar miedo a eso, porque usted sabe de que eso no es ilegal. Lo que estoy diciendo es que a quién es que les da miedo, los que andan mal. ¿Sí o no? Correcto, porque la profecía dice que el diablo va a perseguir a quienes, a los hijos de Dios fieles que guardan ¿qué? Los mandamientos. Esta cita que les voy a leer, hermanos, es una cita muy fuerte, hermanos. Lo que dice el Espíritu profecía es lo que va a volver a hacer el papado con la iglesia. Yo quisiera, hermanos, venir aquí a hablarles algún chiste para que ustedes se sientan bien, hermanos, pero está sobre mí una gran responsabilidad. No crea, uno como predicador, tanta gente que lo escucha, lo lee, hay una gran responsabilidad sobre nosotros, hermano. No crea, hermano, algunas veces yo hasta tiemblo por mí mismo, porque sobre mí hay una gran responsabilidad. Ay de mí mismo si no anunciar el evangelio. ¿Quién dijo eso? El apóstol Pablo. Ay, dijo, palabra de lamento y de juicio. Yo pudiese venir desde Tecoluca a contarles algún chiste, alguna anécdota, pero sobre mí cae una gran responsabilidad y esto es delicado, hermano. Por eso es que nosotros los predicadores y maestros, ¿sabían ustedes que se los hace más difícil la salvación? Al que más se le dio más se le va a demandar. Terrible, hermano. Terrible. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1. Noten qué es lo que dice cuando a este sistema se le sana la herida. Y es la fase será. Conflicto de los siglos, página 567, párrafo 1 dice: la palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Estamos advertidos que la bestia va a volver a perseguir. ¿Está claro? Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. ¿Usted cree que ese viejito que se llama Papa Francisco, usted cree que ese viejito no sabe lo que está haciendo? ¿Saben de que el Papa Francisco en el 2015 hizo una encíclica llamada Laudato Si? Y anunció que va a tirar la segunda parte de Laudato Si. ¿Saben cuál es el tema central de la Laudato Si? Ecumenismo, unificación y exaltar el domingo en honor a la Virgen de Fátima. Pila adventista. Mire ese viejito que ya ni puede caminar, pero tiene una mente siniestra. Noten cómo dice: sabrán cuáles son los propósitos de Roma si descuidamos esto. Y noten cómo dice: pero ya será demasiado tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudarán sus antiguas persecuciones. ¿El qué, hermano? ¿Escucharon qué dice? ¿A dónde van a masacrar a los cristianos? En los recintos de las catedrales. ¿Saben, hermanos, que en las catedrales, debajo de grandes catedrales, hay grandes sótanos? Ahí es donde el papado torturaba a los cristianos para que se retractaran en la Inquisición. Noten, dice:
está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas, para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos, escuchen adventistas, pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo, y cualquiera que crea, obedezca la palabra de Dios, les van a dar un regalo, ¿va? ¿Verdad que les van a dar un regalo, va? ¿Qué va a pasar? Y cualquiera que obedezca y crea la palabra de Dios incurrirán al oprobio y la persecución. ¿Cuándo sucederá esto? Cuando la bestia se le sane que la herida será. Resucita de la herida de muerte, ¿para qué? Para volver a perseguir. La pregunta, hermanos adventistas, esta es la pregunta del millón. ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos fuertes espiritualmente? ¿O somos de esos cristianos anémicos? Anémicos que una media prueba nos hace tambalear. ¿Qué va a pasar cuando venga la crisis fuerte para el cristianismo? El apóstol Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán que serle fiel a Dios, hermanos, tiene un precio. ¿Usted cree que el diablo le gusta que nosotros seamos fieles a Dios, hermano? ¿Cree que el diablo se va a quedar con los brazos cruzados? No, hermanos. Mientras más fieles somos a Dios, el diablo más los va a querer destruir y hacernos la vida imposible y desanimarnos, porque el diablo no le gusta que nosotros seamos fieles a la palabra de Dios, a su ley. Y esto va a pasar cuando a este sistema se le sane la herida, va a volver a perseguir. ¿Estamos listos para esto, hermanos? ¿Tenemos un carácter fuerte? ¿Tenemos un carácter fuerte? Hermano, oigan bien lo que voy a decir, hermano. Nosotros como adventistas, y van a disculpar la palabra, hermano, hay que hablar fuerte, hay que hablar directo. En esta última etapa de la historia que estamos, hay que hablar fuerte, hermano, hay que hablar directo. Como una vez una hermana que me dijo, hermano, usted diga la verdad. De mí va a depender si me duele o no. Usted dígala. Somos tan canallas nosotros, hermanos. ¿Qué pasa si empieza a caer una pequeña llovizna? ¿Qué decimos nosotros? Ya no vamos a ir a la iglesia el sábado porque me va a dar gripe, me va a dar constipado. Pero decimos eso cuando vamos a ir al trabajo. Decimos eso, me va a dar constipado. Ahí no importa que estemos con paludismo, con calentura, y vamos detrás del billete. Somos canalla. ¿Sí? Hermano, fíjese que me ha salido un trabajo ahí, pero fíjese que tenemos que trabajar 2 horas en sábado. Le voy a dar $50 más en el sueldo. ¿Qué le parece? Hermanos, van por $50 y otros son peores, por $3 que les aumentan, van a trabajar. Canalla. Mire, hermano, no estamos siendo perseguidos y las iglesias solas. Y nadie los está persiguiendo. Y cuando venga la crisis, nos vamos a ir a meter debajo de la chancha. Sí, debajo del cuche, debajo del cerdo, lo vamos a ir a meter ahí. En tiempo de pan, estamos todos debiluchos y anémicos. Y cuando venga la crisis, ¿qué va a pasar de nosotros? Fíjese que ya no voy allí. Esa iglesia no me gusta porque fíjense que esa iglesia, el hermano que predicó me ofendió. Una vez un hermano así me levantó un falso testimonio a mí. Lo íbamos a visitar, hermano, ¿y usted por qué no quiere ir? Fíjese que me dañó el corazón un tema que el hermano Rafael Díaz dijo. Y eso me lastimó mi conciencia. Pobrecito el niño. No quería ir a la iglesia. Me echaba la culpa que por mi culpa no había ido porque prediqué un tema fuerte que no le gustó. ¿Sabe qué es lo que pasó después? Era una excusa que estaba poniendo porque lo que quería es agarrarse de eso
para andar metido en la política y en los carros con banderas del FMLN. Y me echaba la culpa a mí. ¿Han visto ustedes esos hermanos que le echan la culpa? Ya no voy porque allí me dañaron o no me dieron la mano, me ofendieron. ¿Acaso usted es el presidente del país para que le estemos dando la mano? ¿Y quién? O sea, la gente que se cree como que sea aquí alguien pues importante, hermanos. Yo aquí no vengo para que el hermano me dé la mano. Si me la da o no me la da, a mí no me interesó eso. Yo vengo aquí por adorar a Dios. Porque no me dio la mano un hermano, o porque dijo algo que me ofendió. Qué canallas, hermanos. Y cuando venga la crisis, hermanos, y esto no es, usted puede causarle risa a esto y algo cómico, pero es una gran verdad, hermano. Y cuando venga la crisis, ¿qué va a pasar de nosotros? Y esto se va a cumplir. Querramos o no querramos, esto se va a cumplir porque está escrito. Se lo acabo de leer. Ahora, hermanos, ya entendimos a qué se refiere las tres etapas de la bestia. La bestia que era, no es y será. Ahora vamos a hablar qué representan los 7 montes y las 7 cabezas de la bestia. Noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 9 al 11. Apocalipsis 17, versículo 9 al 11 dice: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Cuál mujer, hermanos? La ramera de Apocalipsis 17. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a perdición. El número 7 en profecía apocalíptica, hermanos, significa algo completo y algo total. Es el número perfecto de Dios. Cuando en la Biblia se menciona un número 7 es porque significa algo total y completo. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 plagas, 7, 7, 7. El número perfecto de Dios es el 7. Las 7 cabezas acá, o los 7 montes o los 7 reyes, representa todas las fases o los periodos de que el diablo ha gobernado desde el Edén hasta el último tiempo de la historia, porque el número 7 representa plenitud y totalidad. 7 aquí representa, hermanos, algo completo. Representa, y se lo repito, representa los periodos en que el diablo ha gobernado desde el Edén. 7, algo total. Ahora, pero es interesante que dice el profeta: 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, ¿cuáles son estos 5 que han caído? ¿Cuáles son los 5 que han caído? No se olviden que acabamos de estar estudiando las 3 fases de la bestia. La bestia que era, no es y será. Pero dice aquí, 5 han caído. O sea, de los 7 reyes, 5 han caído. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Para entender este acertijo tenemos que irlos a Daniel capítulo 7, porque Apocalipsis debe estudiarse en armonía con Daniel. Hermanos, ¿con qué imperio empieza Daniel 7? Con Babilonia. O sea que los 5 reyes que han caído debemos de empezarlos a contar desde Babilonia, que serían estos 5: Babilonia, los medos persas, Grecia, Roma y el papado durante los 1260 años. Porque las 3 fases de la bestia tienen que incluirse en estos 7 reyes. ¿Está conmigo, hermano? Porque las 3 fases de la bestia se mencionan en el contexto inmediato de estos 7 reyes.
5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma o el papado durante 1260 años. La pregunta es, ¿cuál es el sexto? El sexto tiene que ser, no es la bestia herida durante 1798. ¿Están conmigo, hermano? Porque no es. Pero resulta que el versículo 10 dice que hay uno que es. ¿Captaron, hermano? ¿Están siguiendo? Voy despacio para que entiendan. La bestia no es porque recibe la herida de muerte. Pero el versículo 10 dice, uno es. ¿Quién es ese que es? ¿Ya se perdieron? ¿Están siguiéndome conmigo? ¿Van siguiendo la dilación? ¿Quién es? Uno es. No, el uno es, tiene que ser la Revolución Francesa. ¿Está conmigo? Porque fue la Revolución Francesa que le suministró la herida de muerte al papado. O sea que en la sexta cabeza, la bestia no es, pero hay uno que es. ¿Quién es? Francia. Porque Francia domina en ese periodo de la herida de muerte al papado. ¿Están conmigo, hermano? ¿Cuántos están siguiéndome? La sexta cabeza equivale a la herida de muerte. Ahí la bestia no es, pero hay uno que es. Debe de incluirse ahí Francia. ¿Están conmigo? Porque Francia domina al papado en el año de 1798. El séptimo rey, ¿cuál es? La séptima cabeza, cuando la bestia resucite. Pero ahora, ¿quién la va a ayudar a la bestia para que resucite? Estados Unidos de Norteamérica, la segunda bestia de Apocalipsis 13:11. ¿Va siguiendo la hilación del tema, hermano? Vamos a hacer una repetición. 5 han caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el papado durante los 1260 años. La sexta cabeza es el periodo de la bestia cuando no es. Pero el versículo 10 dice que uno es. Ahí tiene que incluirse en la sexta cabeza a Francia, porque es y fue el sistema que le suministró la herida de muerte al papado. La séptima cabeza o el séptimo rey es cuando a la bestia le sane la herida de muerte y empiece a perseguir. Pero es interesante que dice el versículo 11 de Apocalipsis 17, la bestia que era y no es también el octavo. Noten que es también el octavo. ¿Qué significa eso? Es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. ¿Cómo así? Parece una contradicción. Dice, es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha interpretado este pasaje de la siguiente manera, que el octavo es de entre los 7, es un octavo, pero es de entre los 7. Ha interpretado de que la octava o el número 8 acá representa la suma de todos los poderes políticos y religiosos unidos junto con la bestia. En otras palabras, en la octava cabeza tendríamos que poner a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y el Vaticano y el protestantismo apóstata. O sea, es la suma de todos los poderes, pero es de entre los 7, porque equivale que a cuando a la bestia le sana la herida de muerte, por ende, le van a ayudar que todas las naciones del mundo, y no solamente las naciones del mundo, sino también el protestantismo apóstata, que equivale a la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Por eso es que el octavo debe de ser interpretado como la suma de todos los poderes políticos
incluyendo la ONU. ¿Saben quién es la ONU? Saben, hermanos, que por muchos años no creíamos de que la ONU pudiese formar parte de la octava cabeza de la bestia, pero hoy más que nunca estamos seguros de que la ONU va a jugar un papel importante en que al papado le sane la herida de muerte. Saben de que la ONU ha creado una agenda. ¿Saben cómo se llama esa agenda? La Agenda 2030. ¿Cuántos han escuchado de eso? Esta Agenda 2030 lo que busca es globalizar el mundo y privatizar los recursos naturales y exaltar el día domingo como día de la familia, porque solamente así la tierra puede descansar y se va a reducir el cambio climático. La ONU está promoviendo eso para el 2030. ¿Y saben quiénes son los conejillos de India que están promoviendo eso? Y no saben que el diablo lo está usando. No saben. Siempre una organización tiene que tener una mascota que la represente. ¿Saben quiénes son los que representan la Agenda 2030? Es un famoso jugador mundial que ganó la Copa Mundial, que se llama, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lionel Messi. Y una mujer que canta pop rock que se llama Shakira. ¿Cuántos conocen ustedes? ¿Han oído ustedes hablar acerca de Shakira? Esas son las dos mascotas que la ONU ha contratado para promover y darle impulso a la Agenda 2030. Interesante, hermano. No es extraño de que a la ONU le convenía de que Lionel Messi ganara el Mundial y la Copa Mundial. No es extraño que el príncipe de Qatar o el emir de Qatar le haya puesto a Lionel Messi una túnica negra, porque Lionel Messi es un Goat. ¿Qué significa un Goat? Es el nombre que se le da a los hombres más poderosos del mundo, los Goat. ¿Y saben qué es lo que lleva la Agenda 2030 en el menú? Promover el domingo el cambio climático y ¿saben qué otra cosa? Promover la famosa sigla. ¿Saben cuáles son las famosas siglas? ¿Saben de qué estoy hablando? La famosa sigla. ¿Saben cuáles son? ¿Puede alguien levantar la mano y decirme a qué me refiero? ¿Cuáles son las famosas siglas que el mundo entero está promoviendo? Hacen caravanas, nadie puede decir nada en contra de ellos porque eso es prohibido. La famosa sigla. Y los adventistas durmiendo. Los adventistas durmiendo mientras la bestia anda fuera del zoológico y nosotros durmiendo. Porque lo que quieren es globalizar el mundo, el nuevo orden mundial del anticristo. La ONU actuando en concierto con el Vaticano para promover el cambio climático, el domingo y la famosa sigla. Saben que muchas iglesias liberales en Estados Unidos ya permiten la famosa sigla. Y en otros países es permitido que se una en matrimonio Adán y Esteban. ¿Qué significa eso, hermano? Que nos acercamos, ¿qué? Al fin. Y los adventistas durmiendo. Hermano, este mensaje que estoy predicando en este momento en la iglesia de Apatepeque, ¿quién tiene que predicarlo? ¿Los adventistas o los testigos de Jehová? Nosotros hay que advertirle al mundo. Porque Cristo dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, ¿cuáles dos instituciones Dios santificó y bendijo en la creación? El matrimonio y el sábado.
El diablo ya atacó el matrimonio. En el gobierno de Barack Obama se aprobó legalmente la famosa sigla. ¿Qué es lo que le hace falta al diablo? Atacar el sábado. ¿Y cómo lo va a hacer? Por la imposición del domingo, Laudato Si, Fratelli Tutti. Así que, hermanos, estamos pendientes de esta nueva encíclica que el Papa va a lanzar. Vamos a ver qué es lo que va a decir el Papa. Esto se está poniendo bueno, hermano. Estamos llegando a la recta final. Porque ¿saben qué es lo que estoy notando, hermano? Bueno, que en realidad el Papa Francisco es un jesuita, y el lamentable de los jesuitas es gobernar el mundo, dice Malaquías Martín. Ahora, vamos a ver, porque en las dos encíclicas, Laudato Si y Fratelli Tutti, habla de que hay que promover el domingo. Es importante que se descanse, el planeta descanse en un día a la semana, el día de la resurrección de Cristo. O sea, este viejito está desesperado. Antes de morir, como que si él ya siente que está despidiéndose de este mundo, está echando a rodar esto ligero. Otra encíclica. ¿Qué significa esto, hermano? A ver qué nos depara el mundo. Esto está cerca, hermano. Esto se va a poner caliente, hermano. Porque el diablo sabe que en esta tierra hay un remanente que lo va a desenmascarar. Y hay que advertir al mundo, hermano. Y no solamente eso, hay que prepararnos nosotros, hermano. Hay que consagrar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida con Dios? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque los días que se vecinan, hermanos, son terribles, hermano. Yo tengo amigos de todas partes del mundo donde me dicen, hermano Rafael, mire, felicitamos a sus iglesias porque aún permiten que se prediquen estos temas. Felicitamos a las iglesias adventistas del Salvador porque aún permiten esta clase de temas. Mire, hermano, en mis iglesias, aquí en mi país, ya es prohibido que se hablen de esos temas. ¿Qué significa eso, hermano? Se está terminando la libertad de culto, la libertad civil, la libertad de expresión se está terminando. Entonces, hermano, yo agradezco a ustedes como iglesia que aún permite que estos temas se prediquen, porque en otros lugares los hermanos están muriéndose de hambre queriendo escuchar estos mensajes y no permiten. Me platicaba un hermano, fíjense que en una junta de iglesia una junta de iglesia adventista hicieron un voto para que ya no se hable en contra del papado. Imagínense hacer un voto de esa clase en una junta de iglesia. Eso es diabólico. ¿Qué significa para nosotros? Cristo viene, hermanos. Porque hay una señal para la iglesia, que para que Cristo venga, antes de que Cristo venga va a haber una apostasía en la iglesia. Entonces, todo esto que usted está viendo en la iglesia adventista es la apostasía, que estamos en la etapa de la apostasía. En otro tema vamos a hablar de eso. Pero, hermanos, Cristo viene pronto, hermanos. Y esto no debe de alarmarnos, ni afligirnos, ni nada por el estilo. Debemos de llenarlos de gozo y alegría, que muy pronto veremos a nuestro Señor y Salvador, que viene con poder y gloria. Las señales están cumpliendo, hermanos. Satanás hoy más que nunca está airado porque quiere invalidar la ley de Dios. La quiere invalidar. Y a todos aquellos que exaltan la ley de Dios van a ser odiados y perseguidos. Hermanos, solamente Dios con nosotros. Pero no importa, hermanos, lo que el diablo nos quiera hacer a nosotros. Si estamos en las manos de Jesús, la Biblia dice que seremos más que vencedores. No importa, hermanos, lo que el diablo quiera hacer con nosotros. Si estamos en las manos de Jesús, seremos más que vencedores. ¿Cómo dicen amén? Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, espero que esta clase de temas sirva para que nuestra fe sea más fortalecida en el Señor. Hermanos, es importante, hermanos, que como iglesia estemos conociendo esta clase de temas. Yo les invito, hermanos, que estudiemos los libros de Daniel y Apocalipsis en relación con el libro Conflicto de los Siglos. Ahí está todo lo que va a pasar, hermanos, todo lo que se está cumpliendo exactamente está sucediendo en nuestra propia vista, hermanos. Hermanos, vamos a orar para que Dios nos fortalezca, que cada día podamos tener esa fe viva, porque sin el poder de Dios, hermanos, es imposible que nosotros podamos resistir. Sin Dios somos nada. Y que podamos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vengamos de rodillas, hermanos, para orar.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permitiste escuchar este tema de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus profecías son seguras y diáfanas. Te pedimos también, Señor, que nos des esa fuerza, esa fortaleza para poder vencer en tu nombre. Bendice a la iglesia de Apastepeque, sus líderes, que cada día esta iglesia pueda ser fortalecida y podamos ser vestidos con esa coraza de justicia. Gracias porque estuviste con nosotros al escuchar este tema. Gracias por tus bendiciones, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y esperamos estar aquí muy pronto para poder presentar otro interesante tema de profecía. Dios les bendiga.